Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos. Tenía muchas ganas de hablar sobre las reformas en el fútbol mexicano. Las he visto, las he seguido. He visto cómo los máximos dirigentes andan en esta gira por medios exponiéndose a que les peguen cachetadas y los apunten con respecto a los cambios que se han hecho y por qué son suficientes o insuficientes, necesarios o innecesarios. Vamos a partir de la base que yo creo que sí son insuficientes y que si bien pueden mejorar en ciertos aspectos y hay algunas cosas que pueden ser mejor de las que había, no se modifica de forma y de fondo, que al final de cuentas es lo necesario. A ver, la liga va a tener ahora este nuevo campeonato a la suma de puntos de los dos títulos. Ascensos y descensos seguramente van a sumar, porque el jugador mexicano tiene que jugar bajo otro tipo de presión que hoy no tiene, y seguramente eso va a ayudar un poco. Pero nada más, no hay mucho más que eso. ¿Y con eso alcanza para mejorar el fútbol? La respuesta es no, porque si vemos ¿quiénes son los equipos que siempre son selecciones que son siempre protagonistas del Mundial? Argentina, Brasil, ahora España en los últimos mundiales, Italia siempre más allá de estos últimos dos mundiales que no clasificó, Alemania, Francia, y no todos tienen un ejemplo de liga. A ver, veamos el caso de Argentina, por ejemplo. La liga a nivel organizativo es desastrosa. Argentina juega 2 torneos, ha sumado una gran cantidad de clubes. Yo no sé ni cuántos clubes juegan en la Liga Argentina ahora, 20 y pico. Una gran cantidad. Eso se hizo para que el presidente tuviera más votos. Y después se juega una copa con un formato distinto porque no se alcanzan a hacer 2 torneos en el mismo año. No es el mejor torneo. Y Argentina sigue sacando jugadores y llegó la Copa del Mundo y apareció Julián Álvarez y apareció Enzo Fernández y fueron figuras y ahora Enzo Fernández vale 120 millones. Los cambios para que una selección sea competitiva no tienen que ver únicamente, aunque sirven y ayudan, con lo que se hace en el torneo principal de primera división. Ayudan porque ahí se tiene que exigir a un nivel de competencia que el fútbol mexicano, con mucho dinero y con muchos recursos para atraer muy buenos jugadores, no tiene. Y básicamente es convivir con la presión. Y eso es algo que te hace mejorar cada día. Y el fútbol mexicano no tiene presión. Si en el arranque de la temporada el público mexicano está más pendiente en su gran mayoría o en un porcentaje muy importante de los playoffs de la NFL que del arranque de la temporada de la liga, hay algo en el cual no se lo puede culpar al hincha y que hay que mirarse un espejo y decir algo el fútbol mexicano está haciendo mal para que importe más ver la NFL que la liga local. Por más que haya mucha influencia de los deportes americanos, por más que la NFL sea un deporte espectacular, el fútbol americano, todo lo que quieran. Pero si el fútbol mexicano quiere crecer, debe ser como lo es en Brasil, en Argentina, en España, en Francia, en Alemania, en los países que ganan siempre, tiene que ser el deporte del país. Y después mucho se habla de hay que cambiar la estructura. ¿Qué es cambiar la estructura? Yo vuelvo a lo que decía recién, no todos los países tienen el mejor sistema organizativo de la liga. Argentina es un desastre, Brasil tiene un montón de campeonatos distintos, en Europa muchos están construidos para que ganen siempre los mismos porque el negocio es que gane un grupo reducido de equipos y eso le pasa en todas las ligas importantes de Europa, pero hay una base mucho más sólida en cuanto a la pirámide que el fútbol mexicano, de seguirlo por muchos años, lo sigo viendo, de trabajar para el mercado mexicano, no tiene. Y es esa cuestión de que tiene que haber una base de clubes desde los pequeños pueblos donde haya 2, 3, 5, 10 clubes que se juegue una liga local con posibilidad de ascender al campeonato regional, con posibilidad de ascender a la quinta división para que vayan a la cuarta, para que jueguen en la tercera, para pasar a la segunda y para que un día llegar a primera. Y uno ve, esa es la constante que tienen en la formación de jugadores todos los países que después terminan siendo protagonistas a nivel selección. Cuando se habla de una base sólida de formación y de estructura, tiene que ver con estos. Los equipos de primera división, los más importantes, tienen veedores en el interior del país, tienen veedores en las ligas regionales, tienen veedores en las ligas locales, porque el fútbol en esos lugares es muy competitivo, porque el premio es ir a un regional, porque el premio es el clásico local, porque el premio es ir a la tercera división, o el premio es ir a la segunda división, o al torneo que digan. Pasa en Italia, pasa en España, pasa en Argentina, pasa en Brasil. Tener una escalera de crecimiento claro genera que esas bases se vayan engordando. Y con esas bases engordándose, empieza a arraigarse también una cultura y pasión por el fútbol, por el equipo local, por el equipo de tu región, por el equipo de tu estado, de tu provincia, de tu ciudad, de tu barrio con la del otro barrio.
Esa es la cultura en la cual empiezan a crecer cada vez más jugadores. Y después hay otra cuestión que tiene que ver con el cambio de negocio. El negocio, al final de cuentas, para los países de nuestro continente, que promueve la generación de talento y la ambición del talento, es que el negocio para el jugador es irse afuera. El negocio para el club es venderle a un equipo europeo. El negocio para River es que ahora se metió 50 millones por Enzo Fernández. El negocio para los equipos argentinos y brasileños es que viene el Real Madrid y te paga por Hendrick lo que pagó, no me acuerdo, creo que eran 60, o por Vinicius, o por... Ese es el negocio que tienen los equipos de Sudamérica y que exportan talento y que hacen que haya mucho talento en Europa y que genere esta ambición por crecer adentro del sistema para exponerse en el máximo nivel para irse a Europa. Si el fútbol mexicano termina haciendo transferencias, en esto tenía razón Martino, de 8 o 10 millones de jugadores que van de un club de acá para otro club de acá dentro del mercado mexicano y se alimentan de jugadores sudamericanos que todos coincidiremos, algunos tienen mucha categoría, la mayoría no tienen esa categoría, entonces el negocio pasa a ser ese mercado de pases de representantes, de traer uno de Colombia o de Ecuador o de Argentina y de traspasarlo entre clubes en mexicanos y de ese pasa a ser el negocio para aquellos que manejan el negocio en el fútbol mexicano y no esta pirámide que tienen otros países de crecimiento donde el jugador arranca desde una base soñando con un día llegar a un primer equipo para ser vendido a Europa, porque la diferencia económica la va a hacer el día que vaya a Europa. Es verdad que en el fútbol mexicano hay mucha plata, pero está al final de cuentas muy concentrada en la gente que maneja el fútbol mexicano. Entonces, para mí, el tema pasa por crear esa estructura, que el futbolista mexicano tenga primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, regional y local. Y que esos mismos torneos que se juegan con los equipos de primera división se jueguen con el sub-20, el sub-17, el sub-15, la séptima, la quinta, la cuarta, la tercera, todas las categorías de inferiores para que haya competitividad. De ahí es donde salen los jugadores, porque uno puede organizar un torneo con descensos, habrá más presión, jugará un poco a favor del futbolista mexicano, pero la realidad es que hoy el abanico de futbolistas mexicanos para irse a Europa, para crecer, del cual elegir, es muy chico. Y ese es el problema principal. Entre la gran cantidad de extranjeros que van a jugar al fútbol mexicano y en que no existe esta base gigantesca que alimente jugadores, el plato desde el cual se tiene que servir la selección nacional termina siendo muy chico, porque al final de cuentas un día se le puede echar la culpa a Martino, al técnico anterior, todos tendrán razón, pero nadie puede discutir que los que están en la selección son los que tienen que ir. Después, Chicharito no te va a ganar un mundial, Vela no te va a ganar un mundial, te pueden hacer una diferencia en un partido o en otro, y un técnico te puede hacer jugar mejor en equipo que otro en algún momento, pero si la ambición es crecer y dar un salto de calidad, las bases son las que tienen que cambiar. Y en esto de generar estructura, pirámide de equipos chicos, medianos, locales, y que estén apoyados también en trabajo en divisiones inferiores desde ahí, es de donde va a crecer, al final de cuentas, el plato desde donde se tiene que alimentar de jugadores el fútbol mexicano. Mi humilde opinión de seguir mucho fútbol en muchos países y de ver cómo el fútbol mexicano se hace distinto al resto de los países y el resultado también es distinto. Es esa impotencia de no poder dar un salto de calidad. Repito, si el fútbol americano le está ganando cada vez más terreno al fútbol soccer, tendrá que preocuparse la gente que maneja el fútbol porque es un rol que deben desarrollar. A ver, el fútbol tiene que ser el deporte prioritario si es que quiere ser tan importante y si es que quiere a nivel selección lograr lo que quiere lograr. El chico tiene que salir soñando con ser jugador de Chivas, del América, de Santos, de Monterrey, de Tigres, del que sea. Tiene que generar esa cuestión de importancia social. En los países que ganan mundiales, en los países que le va bien en los mundiales, el fútbol es muy importante. Y no solamente para viajar al evento, es muy importante a nivel cultural, para el país, en el día a día, a nivel clubes y a nivel selección. Y eso es lo que se tiene que desarrollar en México. Pero repito, habrá un cambio a nivel la liga principal que pueda ayudar un poco, pero el cambio tiene que ser con esta estructura de abrir el juego, de dar mayor participación, de que haya 500 clubes de todos los niveles, grandes, medianos y chicos, que todos compitan por algo y que todos en esa pirámide tengan el sueño de poder llegar un día a primera división, aunque no pase nunca en su vida. Pasa en Italia, pasa en España, hay equipos locales, regionales que
que pueden tener una copa donde lo hagan bien, donde pueden y pueden soñar que un día van a jugar en tercera división y armar un buen equipo y pueden jugar y eso puede pasar. Mientras no se tenga esa ambición, es muy difícil desarrollar el resto de las raíces para alimentar de futbolistas. Repito, el objetivo es sí un mejor campeonato, sí mayor participación de futbolistas locales, pero al final de cuentas tiene que haber, mayor rotación de jugadores, que el jugador llegue, triunfe y se vaya. Miren cómo Estados Unidos ahora está exportando un montón de jugadores, de primer nivel, de nivel medio, de nivel más o menos, pero hay muchos que están por Europa y ahí es donde se empieza a agrandar el plato donde se elige jugadores. Pero hay que agrandar la base, porque en la formación y en la cantidad de jugadores que se saque desde abajo y en la importancia social de ser un jugador que arranque desde abajo es donde se va a beneficiar la elite y ese grupo reducido que juega un mundial para la selección de México. Le mando un saludo muy grande. Hoy hay fútbol y acá lo vamos a estar analizando.